Hoy exploraremos un tema que intriga a muchos creyentes: los tatuajes desde una perspectiva bíblica. ¿Qué dice realmente la Escritura sobre esta forma de expresión artística? Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento, donde exploraremos las enseñanzas bíblicas, consideraremos diferentes puntos de vista y reflexionaremos sobre cómo podemos integrar la fe en nuestras decisiones sobre los tatuajes. Prepárate para un diálogo edificante y enriquecedor mientras exploramos este tema juntos. A lo largo de la historia, los tatuajes han sido objeto de diversos debates y opiniones en la sociedad, particularmente dentro de la comunidad cristiana. Desde su asociación con prácticas paganas hasta su aceptación como expresiones artísticas personales, los tatuajes han despertado interés y controversia en el contexto de la fe. Pero más allá de simplemente discutir la legalidad o ilegalidad de los tatuajes, exploraremos las implicaciones más profundas detrás de esta práctica. ¿Qué significado tienen los tatuajes en el contexto de nuestra relación con Dios y con los demás? ¿Cómo pueden los tatuajes ser una expresión de nuestra fe y nuestra identidad como seguidores de Cristo? En el pasado, los tatuajes a menudo se veían como signos de afiliación a pandillas o experiencias en prisión. Sin embargo, hoy en día encontramos tatuajes en madres de suburbios, adolescentes góticos, estrellas del pop e incluso líderes religiosos. Según el Wall Street Journal, casi la mitad de los millennials admiten tener al menos un tatuaje. Anteriormente, tanto la Iglesia como la cultura dominante rechazaban firmemente los tatuajes. Sin embargo, ahora es casi común ver a un pastor de la costa este con un brazo lleno de tinta. Lo que una vez fue un símbolo de rebeldía se ha convertido en un fascinante tema de conversación. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre los tatuajes? El Antiguo Testamento ofrece algunas orientaciones al respecto. Moisés, en los primeros 5 libros de la Biblia, establece alrededor de 613 leyes. Estas leyes abarcan desde el sistema sacrificial y los deberes sacerdotales hasta el estilo de vida y la gobernanza del pueblo judío. En Levítico 19:28, Dios prohíbe los tatuajes como forma de culto a los muertos, diciendo: «No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel». Sin embargo, el versículo anterior también prohíbe recortar los bordes de la barba. Levítico 19:27. Además, otras leyes judías prohíben comer carne de cerdo o vestir ropas de materiales mixtos. Levítico 11:7, 19. Reglas que los cristianos hoy en día generalmente no siguen. Hay muchas leyes que aún serían beneficiosas hoy. Y sin duda, todos los cristianos deben seguir los 10 mandamientos. Sin embargo, hay otros mandamientos, como «No cocerás el cabrito en la leche de su madre». Éxodo 23:19, que eran específicos para las circunstancias del antiguo Israel. Entonces, ¿cómo decidimos qué leyes seguir en nuestras vidas? Aquí es donde entra la hermenéutica. Como cristianos comprometidos, queremos ser fieles en nuestra interpretación de la Biblia, un proceso conocido como hermenéutica. La hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar y aplicar la Biblia a nuestras vidas actuales. El Dr. Ken Gore, profesor de estudios bíblicos en la Universidad Bautista de Dallas, DBU, lo explica claramente. La Biblia está escrita para nosotros, no a nosotros. Esta idea se desarrolla en el libro Cómo leer la Biblia para todo su valor, una obra valiosa. Los autores bíblicos fueron inspirados para escribir mensajes que perdurarían a través de los siglos y milenios, pero no escribían directamente para nosotros. Esto nos lleva a la importancia de entender cuidadosamente el contexto de la palabra de Dios,
antes de aplicarla a nuestras vidas hoy. Por ejemplo, no deberíamos interpretar Filipenses 4:13 como una garantía de que podemos lograr cualquier cosa solo por intentarlo. Por supuesto, Dios tiene el poder de hacer milagros y podría permitirme vencer a LeBron James en un partido de baloncesto 1-1, pero ese no es el mensaje principal del versículo. Si jugara contra él, perdería. ¿Qué está pasando? ¿Acaso Dios no me da la fuerza para hacer todo lo que quiero? Kelly Edmiston ofrece una útil introducción a la hermenéutica usando Filipenses 4:13 como ejemplo. En el libro de Levítico, el pueblo de Dios acababa de ser liberado de la opresión en Egipto. Mientras Moisés guiaba a Israel, Dios les dio leyes para ayudar a construir una identidad basada en su relación con Él. Algunas de estas leyes intencionalmente distanciaban a los israelitas de las prácticas paganas. Hoy en día, los cristianos, excepto los judíos mesiánicos, no siguen una dieta kosher, no evitan mezclar telas y, en general, se afeitan las patillas. Entonces, ¿por qué seguimos algunas leyes del Antiguo Testamento y no otras? Hay un gran debate sobre la aplicabilidad de ciertas leyes después del Nuevo Pacto. A veces, el Nuevo Testamento permite específicamente ciertos cambios, como cuando Marcos escribe: «Así Jesús declaró limpios todos los alimentos». Marcos 7:19. En otras ocasiones, la Biblia dice que hemos sido liberados de las antiguas leyes judías y ya no necesitamos seguir el sistema sacrificial. Sin embargo, Jesús continúa condenando el adulterio y va aún más lejos al afirmar que el deseo lujurioso es tan pecaminoso como el adulterio. Mateo 5:27 a 29. La prohibición de los tatuajes en el contexto bíblico nos lleva a reflexionar sobre las razones detrás de esta instrucción divina. Para entender plenamente el significado de esta prohibición, es crucial considerar el contexto histórico y cultural en el que se dio. En el momento en que se escribieron estas palabras, la sociedad en la que vivían los israelitas estaba inmersa en prácticas religiosas y culturales que Dios consideraba abominables. Muchas de estas prácticas implicaban la modificación del cuerpo, incluidos los tatuajes, como parte de rituales de adoración a deidades paganas y prácticas de luto por los muertos. Dios, en su sabiduría, dio estas instrucciones específicas a su pueblo para protegerlos de ser influenciados por las costumbres y prácticas paganas que los rodeaban. Prohibió los tatuajes como parte de un llamado más amplio a la santidad y a la separación del pueblo de Israel del mundo que los rodeaba. Esto nos lleva a preguntarnos si estas mismas preocupaciones y contextos culturales se aplican igualmente a nosotros en la sociedad contemporánea. Al reflexionar sobre esta prohibición en el contexto moderno, debemos considerar si los tatuajes aún están asociados con prácticas religiosas o culturales que contradicen los principios bíblicos. Además, debemos examinar si la motivación detrás de nuestro deseo de hacernos tatuajes refleja una reverencia adecuada por nuestros cuerpos, que son considerados templos del Espíritu Santo, según las enseñanzas bíblicas. En última instancia, esta reflexión nos invita a discernir si los tatuajes en nuestra sociedad contemporánea todavía representan una desviación de los valores y la santidad a la que Dios nos llama a mantener como sus seguidores. La palabra tatuaje no es clara en el idioma hebreo. Algunas traducciones de la Biblia usan la palabra tatuaje para traducir un término hebreo que en realidad es más ambiguo. La palabra hebrea kaka también puede significar incisión o marca. Algunos estudiosos interpretan esta palabra como marca, lo que, en una interpretación completamente literal, prohibiría los tatuajes temporales para niños en ferias o incluso escribir notas en el dorso de la mano.
Hay un debate continuo sobre la aplicabilidad de ciertas leyes después del Nuevo Pacto, y este es un tema que vale la pena explorar más a fondo. Sin embargo, la mayoría de los eruditos hebreos coinciden en que caca se refiere al acto de perforar la piel para introducir tinta, creando marcas permanentes. En aquel tiempo, los tatuajes tenían muchas más probabilidades de causar infecciones y otros riesgos para la salud, pero probablemente esta no sea la razón principal por la que el Antiguo Testamento prohíbe los tatuajes. ¿Por qué no podían los israelitas hacerse tatuajes? Como se mencionó anteriormente, muchas de estas leyes estaban destinadas a separar a los israelitas de las culturas paganas circundantes y ayudarlos a desaprender las costumbres egipcias. Durante muchos años, los comentaristas creyeron que la prohibición de los tatuajes estaba relacionada con la reverencia adecuada por la creación de Dios. Como señalaron los eruditos luteranos del siglo XIX, Carl Friedrich Keil y Franz Delitzsch, Frederick Gardner escribió en 1876 que este pasaje prohíbe profanar la dignidad humana en su forma humana. Muchos comentaristas conservadores han dicho que la ley que prohíbe los tatuajes tiene que ver con la violación de nuestros cuerpos como la buena creación de Dios. Aunque su posición es comprensible, ahora entendemos que esta ley probablemente se dio para proteger a los israelitas de asociarse con la adoración pagana y ayudarlos a liberarse de su esclavitud. Históricamente, parece que había dos prácticas principales relacionadas con los tatuajes durante ese período. Algunos tatuajes en ese momento estaban relacionados con la esclavitud. Estudios recientes sugieren que los tatuajes se usaban para marcar esclavos en Egipto. Dado que Dios acababa de liberar a los israelitas de la esclavitud, nunca deberían considerarse esclavos de Egipto. Además, los rabinos judíos más tarde asociaron los tatuajes con la idolatría y el paganismo. James Smith apoya la idea de que los tatuajes estaban vinculados a prácticas de adoración pagana, mientras que Robert Jamieson y otros creen que los tatuajes estaban asociados con la adoración de ídolos y eran un signo de apostasía. En esta lectura, parece que Levítico no prohíbe todos los tipos de tatuajes en el contexto moderno, ya que en nuestra cultura los tatuajes no tienen la misma asociación con la idolatría o la esclavitud. Por lo tanto, una buena interpretación hermenéutica muestra que el principio subyacente de este mandamiento no se viola con los tatuajes modernos. Pero antes de decidir si hacerse un tatuaje es bíblico o no, hay otras consideraciones que debemos tener en cuenta. ¿Hay otros versículos bíblicos contra los tatuajes? Algunos cristianos creen que la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13:16 a 18 es una especie de tatuaje. Sin embargo, en el capítulo siguiente, Apocalipsis 14:1, se dice que los 144.000 redimidos de la tierra tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Por lo tanto, una lectura literal podría llevarnos a concluir que los justos también tendrán tatuajes, incluso en sus rostros. Hay muchas maneras de interpretar Apocalipsis, y aunque es posible que algún día un orden mundial pueda requerir que las personas se tatúen el número 6, parece poco probable que este fuera el significado que Juan tenía en mente. Incluso si esto fuera cierto, podríamos tatuarnos cualquier cosa que no fuera 666 y estaríamos bien. De cualquier manera, no recomendaría los tatuajes de 666 por muchas razones. En 1 Corintios 6:19 a 20, Pablo hace una hermosa observación al decir que nuestros cuerpos son templos. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio.
Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. En este contexto, este pasaje se refiere a la inmoralidad sexual. Sin embargo, deberíamos reflexionar sobre este principio, que se aplica a muchas áreas de nuestras vidas. Pablo está afirmando la importancia de nuestros cuerpos. Por lo tanto, creo que este principio también se aplica a los tatuajes. Una aplicación adecuada podría ser: debemos glorificar a Dios con los tatuajes que decidimos hacernos en nuestro cuerpo. Aunque nuevamente, no estoy seguro de si Pablo se refería a la apariencia externa cuando escribió estas palabras. Si fuera así, los templos a menudo están muy decorados, con alfombras y pinturas elaboradas, por lo que el pasaje no parece prohibir los tatuajes. En Isaías 49:16, Dios dice: «Mira, te he grabado en las palmas de mis manos». Esto es metafórico, pero aún demuestra una apertura a la idea de los tatuajes como marcas culturales. En un interesante artículo de Trevin Wax en su libro The Gospel Coalition, se pregunta: ¿son los tatuajes peores que el adulterio? Este artículo considera la experiencia de misioneros en Tanzania, quienes se sorprendieron al descubrir que sus estudiantes cristianos acordaron unánimemente que sería peor que un pastor se hiciera tatuajes que cometer adulterio. ¿Por qué? Porque los tatuajes en esa cultura están asociados con la brujería y los espíritus malignos, mostrando que estos espíritus malignos tienen influencia sobre la persona. Debemos tomar muy en serio las opiniones de otros cristianos. Adoramos al mismo Dios que estos hermanos y hermanas de buena fe. De hecho, tienen razón al decir que la práctica cultural del tatuaje en esa región limitaría en gran medida su testimonio y avergonzaría indebidamente a la Iglesia. Esto no significa que la moralidad sea relativa a las culturas, sino que como cristianos estamos llamados a cuidar nuestro testimonio. Diferentes contextos culturales a veces requieren diferentes aplicaciones de los textos bíblicos y diferentes formas de vivir las mismas verdades eternas. Los cristianos pueden mantener marcas culturales y étnicas que no sean pecaminosas. El Evangelio, las buenas nuevas, es para judíos y gentiles por igual. Esta inclusión es un punto de enorme importancia teológica para Pablo. La carta más a los Gálatas está en gran parte escrita para abordar a los cristianos judíos, quien añadió la ley judía y las marcas étnicas como parte de su conversión al cristianismo. Pablo afirma categóricamente: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha embrujado?». Ante sus propios ojos, Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Solo quiero saber esto de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por creer lo que oyeron? Gálatas 3, aún. Más adelante, en el mismo capítulo, escribe: «Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús». Gálatas 3:28. También dice en 1 Corintios 8:9 que muchas de estas zonas grises, como si podemos comer carne sacrificada a dioses paganos, no deberían dividirnos. Al menos el tema de los tatuajes debería ser uno de esos temas. Obviamente, muchos temas son considerados abiertamente pecaminosos en la Biblia, independientemente de la cultura y de si perjudicaría nuestro testimonio. Hacerse un tatuaje no parece ser uno de esos asuntos. Si como creyente decides hacerte un tatuaje, ciertamente hay algunos principios orientadores sobre lo que la Biblia dice con respecto a los tatuajes. Incluso un tatuaje bien hecho que glorifique a Dios debe abordarse con extrema discreción y sabiduría, dado que los tatuajes son permanentes. Más del 10% de las personas se arrepienten de hacerse tatuajes, así que sé prudente al decidir dónde te harás el tuyo. Los tatuajes aún presentan riesgos para la salud. El principio detrás de no hacerse tatuajes parece ser su asociación con la esclavitud, la idolatría y el paganismo.
En el contexto actual, debemos asegurarnos de que el contenido de nuestros tatuajes no esté relacionado con estos temas. Si nos tatuamos porque idolatramos algo, eso sería un reflejo de pecado. Si el tatuaje se refiere a algo de lo que Dios nos ha liberado, no lo hagas. Gálatas 5:1. Si va a perjudicar tu testimonio o causar división, también deberías evitarlo, especialmente si vives en una cultura que asocia cualquier tatuaje con el paganismo. 1 Corintios 8:13. Finalmente, no deberíamos hacernos tatuajes asociados con el paganismo o cualquier cosa que vaya en contra de las enseñanzas de Cristo. La sabiduría, el Espíritu Santo y la comunidad deberían darnos una idea de los matices de cada situación. En resumen, algunos cristianos podrían argumentar que las leyes levíticas contra los tatuajes están allí porque Dios no quiere que violemos nuestros cuerpos naturales. Esta posición tiene problemas y no explica bien el contexto. La investigación bíblica ha demostrado que la prohibición del Antiguo Testamento contra los tatuajes probablemente estaba asociada con el paganismo y la esclavitud, lo que aún debería guiar a aquellos que buscan tatuajes sobre qué tatuajes específicos hacerse. Sin embargo, dado que en Occidente los tatuajes ya no están asociados con estos pecados, los cristianos deberían ser libres de hacerse tatuajes bien pensados que honren a Dios. Son marcas culturales y expresiones artísticas que pueden ser redimidas y disfrutadas por los cristianos bajo el nuevo pacto. Como dice Pablo acerca de cuestiones culturales que pueden dividirnos, sin embargo no ejercemos este derecho, sino que soportamos todo para no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Primera carta a los Corintios 9:12. Al llegar a la conclusión de nuestra exploración de los tatuajes desde una perspectiva bíblica, emerge una verdad fundamental. La fe cristiana no es estática, sino dinámica y adaptable. A lo largo de la historia, las interpretaciones de las Escrituras han evolucionado y se han ajustado a medida que la sociedad y la cultura cambian. En este sentido, nuestra comprensión de los tatuajes y otros asuntos contemporáneos debe estar informada por un discernimiento profundo y una reflexión cuidadosa, arraigados en los principios eternos del amor, la justicia y la gracia de Dios. Una lección que podemos tomar de este estudio es la importancia de discernir con sabiduría y sensibilidad en todas nuestras decisiones, incluidas aquellas relacionadas con las expresiones personales, como los tatuajes. A través de la oración, la reflexión y la consulta con la comunidad de fe, podemos buscar la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones que reflejen nuestro compromiso con Cristo y nuestro llamado a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Finalmente, recordemos que más allá de nuestras diferencias de opinión sobre temas como los tatuajes, estamos llamados a amarnos los unos a los otros y mantener la unidad en Cristo. Que nuestra exploración de este tema nos inspire a cultivar una comunidad de fe, inclusiva y compasiva, donde cada persona sea valorada y respetada como un amado hijo de Dios, independientemente de sus elecciones personales o apariencia externa. Te invito a orar conmigo. Querido Padre Celestial, hoy nos reunimos en tu presencia con corazones llenos de gratitud y humildad. Te damos gracias por tu amor incondicional que nos rodea en todo momento, por tu gracia que nos sostiene en tiempos de dificultad y por tu luz que ilumina nuestro camino en la oscuridad. Te pedimos que nos guíes y nos fortalezcas mientras nos sumergimos en tu presencia durante este tiempo de oración. Señor, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros mientras nos unimos en oración. Que tu Espíritu nos llene de paz y consuelo y nos guíe para entender tu voluntad para nuestras vidas
Permítenos sentir tu poderosa presencia mientras elevamos nuestras peticiones y preocupaciones ante ti, confiando en tu sabiduría y amor perfecto para responder según tu voluntad. Padre Celestial, tú conoces los deseos de nuestros corazones y las necesidades de los que nos rodean. Te pedimos que seas nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos de prueba, y que nos llenes de esperanza y fe en medio de los desafíos que enfrentamos. Que nuestras palabras y pensamientos sean agradables a tus ojos y que nuestras vidas reflejen tu amor y gracia en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo abordaste esta situación y qué conclusiones sacaste de ella en cuanto a tu relación con Dios? Compartir nuestras experiencias y estrategias puede ser una fuente de apoyo y crecimiento personal. Siéntete motivado a compartir tus pensamientos. Espero que hayas disfrutado el video. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos. Dale like y deja tu opinión en los comentarios. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.